Muy bienvenidas, vamos a dar inicio a nuestro cuarto encuentro. El sábado pasado no pudimos reunirnos, así que bueno, este encuentro vamos a retomar lo que veníamos viendo. Lo último que habíamos estado trabajando, no sé si recuerdan, era la novela de Patrick Modiano, Más allá del olvido. Y bueno, no habíamos visto demasiado, pero un poco habíamos presentado algo a este importante escritor francés, galardonado con el premio Nobel en el año 2014. Y que tiene una extensa trayectoria, muchísimas novelas publicadas desde finales de los años 60, donde comienza su trayectoria. Modiano nace en el año 1945 y bueno, en su debut literario, siendo muy joven, tenía poco más de 20 años, es apadrinado por el gran escritor Raymond Queneau, y va a ser de los primeros escritores franceses que aborde la temática de la ocupación. De hecho, la primera de las novelas de Modiano, El lugar de la estrella, precisamente desarrolla esta temática, ¿no? Y luego publica dos novelas más, con lo que hoy conocemos o llamamos trilogía de la ocupación. Y bueno, ya en otros talleres hemos hablado, ¿no? De esa, de esa problemática en la sociedad francesa, eh, una temática que demoró bastante en ingresar, ¿no? También a la literatura, a ser problematizada por el arte, sobre todo pensando, bueno, un poco la complicidad de ciertos sectores de la sociedad francesa con los invasores nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y también la complicidad de la sociedad francesa con la deportación, ¿no? De los sectores judíos hacia los campos de concentración. Bueno, Modiano es uno de los grandes escritores franceses que inicia el debate sobre este tema, ¿no? Incluso, bueno, Modiano, siendo descendiente también de judíos, también incluso va a poner en debate con el papel que cumplieron ciertos sectores de la comunidad judía también durante la ocupación, ¿no? Hay una de las novelas que provocó un gran escándalo en su momento, porque precisamente la protagoniza un judío que hace negocios con los nazis, entregando gente a la Gestapo, ¿no? Entonces, bueno, también ese tipo de cuestiones están en el inicio de la obra de Modiano. Luego también, y más allá del olvido, es una de las grandes novelas de este ciclo, hay un interés muy grande por parte de Modiano de dar cuenta un poco lo que era los años 60 en París, lo que era ser joven en los 60, finales de los 60, comienzo de los 70, y precisamente Más allá del olvido vuelve sobre esta temática. Uno de los temas también que suelen estar muy presentes en la obra de Modiano es el tema de la memoria. En ese sentido, bueno, siempre lo podemos pensar proustianamente a Modiano en relación a esta cuestión, ¿no? Del paso del tiempo, del modo en que percibimos los seres humanos o experimentamos el paso del tiempo. Y en este caso puntual en relación, por supuesto, a la temática amorosa, ¿no? En Más allá del olvido, en la figura de este narrador y su relación con Jacqueline, en la que, bueno, vamos evidenciando, ¿no? Esta cuestión del paso del tiempo a través de estos tres momentos que tiene la novela, pero bueno, un poco el momento central es precisamente el que transcurre hacia los años 60, en el que este joven narrador, menor de edad, ¿sí? Conoce a Jacqueline y a su pareja, Gerard, en las calles de París. Un personaje también característico de la obra de Modiano, tiene larga data en la literatura francesa, se remonta al París del Segundo Imperio, a los escritores franceses de la segunda mitad del siglo XIX. Algo también habíamos hablado
acerca de ello en el encuentro anterior, ¿no? Estoy haciendo referencia a la figura del flaneur. Flaneur que no tiene una traducción exacta en castellano, ¿no? Porque en realidad es un término que en castellano está más cargado de negatividad, ¿no? Un poco la idea de vagabundo, por ejemplo, ¿no? O incluso hasta tiene un tinte de pensar en determinado sector social. La figura del flaneur, que también un poco la idea de un paseante, pero no solamente es alguien que pasea o se pasea por la ciudad, sino también que un poco se pierde en ese recorrido y por supuesto observa, ¿no? El flaneur también tiene mucho de voyeur, de observador, de curioso, de entrometido. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo de la modernidad en la París del Segundo Imperio. Sí, Teresa, ¿querías agregar algo? Sí, Dale. es pasear sin rumbo, disfrutando. Y quería traer un dicho que se dice, que es así, está en francés, ¿no? Pero lo traduzco. Errar es humano, planeé, es decir, pasear de esa manera, es parisino, es decir, que es algo de lo cual disfrutan los franceses y que los parisinos y que es único, ¿no? Como experiencia. Tomando, Exactamente. ¿no? Creo que Víctor Hugo lo dijo, Víctor Hugo, pero lo voy a buscar para darles lo puedo poner acá en La francés para decir. referencia. Sí. Bien, bien. Gracias, Teresa. Bueno, tiene que ver con esta cuestión tan francesa, ¿no? Yo les decía que un poco esta historia de amor de Más allá del olvido es la típica historia de amor francés, ¿no? Es la historia de amor efímero, esporádico, pero que a la vez permanece indeleble en la memoria, ¿no? De quien lo ha experimentado. Y un poco también yo quería hacer referencia a la figura del flaneur y a su reformulación en la literatura del siglo XX, porque por supuesto, pensemos sobre todo en el caso de la literatura de Baudelaire o en la literatura de Rimbaud, que son escritores que han retomado, ¿no? Pienso en Huysmans también aparece la figura de este flaneur, que un poco se pierde en el anonimato que da la gran ciudad, esta idea de perderse en la masa, y por supuesto también en ese paseo, bueno, deja de tener una mirada medio de turista, de alguien que simplemente da vueltas por los lugares, digamos, decentes de la ciudad, por decirlo de alguna manera, sino que conoce aquellos rincones más oscuros, sórdidos, aquel lado B, por así decirlo, ¿no? De la ciudad, aquello que no está expuesto a la vista de todos. Y muchas veces, sobre todo, pienso en estos dos escritores del siglo XIX, Baudelaire y Rimbaud, bueno, aparece un poco la sordidez de la vida del hombre moderno, anónimo, solitario, una sordidez que muchas veces raya en lo criminal, en la delincuencia, a veces en la gran delincuencia o a veces en la pequeña delincuencia, ¿no? Y de alguna manera digo esto porque sobre todo la figura de Jacqueline y del narrador de la novela de Más allá del olvido vuelve sobre este tipo de sujetos, ¿no? Pequeños delincuentes de poca monta, pequeños estafadores, una joven mujer que se prostituye, Gerard que también se dedica a ir a los casinos y aparentemente también, digamos, la prostituye a Jacqueline con Cartó, por ejemplo, el dentista. Bueno, ese tipo de cuestiones son propias, ¿no? De lo que pone o lo que saca a la luz la experiencia del flaneur. El flaneur puede ponerse en contacto con ese tipo de sujetos y ese tipo de existencias y realidades. A la vez también son realidades que un poco se contradicen con
la hegemonía del modo de vida burgués. Pensemos que, de alguna manera, la apoteosis, ¿no?, del modo de vida burgués se da precisamente en el París del Segundo Imperio. Es decir, toda esa pompa, todo ese lujo, todo ese... ya no pertenece a los cánones del gusto de la nobleza, sino está absolutamente ligado a los gustos y a los intereses de la alta burguesía. Y de alguna manera comienza así, lo dice claramente Walter Benjamin, por ejemplo, el filósofo alemán, comienza ya a darse el perfil, ¿no?, en ese París del Segundo Imperio de lo que sería la vida en las grandes ciudades de Occidente, ¿no? Es decir, esa hegemonía del modo de vida burgués y por supuesto, esa construcción del espacio urbano según los gustos de esa burguesía. Pensemos, ¿no? Una ciudad como Buenos Aires está construida justamente con ese canon, ¿no? Lo que es el microcentro, lo que es la zona norte de Buenos Aires, ¿sí? Lo que es una Avenida de Mayo, por ejemplo, es precisamente un ejemplo de lo que significaría ese gusto de la alta burguesía sumamente, digamos, enriquecida, ¿no?, por las actividades económicas de esa segunda mitad del siglo XIX, que en el caso de Francia está ligada, por supuesto, también a la expansión colonial, y que, bueno, como les digo, se convierte un poco en el modelo, ¿no?, en el modo de vida hegemónico, ¿sí?, dominante en Occidente. Y un poco el flaner es aquel que descubre los rincones, digamos, ocultos, ¿no?, detrás de esa cuestión, aquel que descubre otros modos de vida, otras formas, digamos, no burguesas de vivir ese espacio, ¿sí? Muchas veces en las márgenes o incluso vagando por, digamos, estos espacios centrales, pero como, bueno, en esa especie de masa anónima, ¿no? Pensemos esa especie de hombre invisible que hay en las ciudades, incluso en los bulevares, en los grandes parques, en las lujosas avenidas parisinas, pero que, bueno, es invisible porque, bueno, no pertenece a ese orden burgués, ¿sí? Porque está ahí para delinquir, porque está ahí para hacer esos trabajos que la burguesía no hace, la limpieza, digamos, no sé, pequeñas tareas domésticas, ¿no? Bueno, que haya delegado a la burguesía en otros sectores sociales, bueno, gente que no tiene hogar y vive en la calle, ¿no? Pensemos, eso también es algo que hasta el día de hoy, siglo XXI, podemos observar. Si hacemos un poco de flaner, salimos a vagar por las calles de cualquier ciudad a la noche, nos encontramos un poco con ese tipo de vida, digamos, que no responde al canon, no responde a ese modelo hegemónico burgués. Bien, esto lo van a retomar sobre todo los surrealistas en el siglo XX. Hay dos grandes textos de los surrealistas que también protagonizan los Flaneurs, que son El aldeano de París, de Louis Aragon, y Nadia, de André Breton. Y en el caso sobre todo de Nadia, de Breton, aparece de manera muy explícita y central en el texto algo que por supuesto está acá en Más allá del olvido de Modiano, que es la cuestión del amor, ¿sí?, de la atracción, del interés, del encuentro entre sujetos que viven en ese mundo marginal, anónimo, anodino, de la masa de la ciudad moderna. En allá un poco se da esa cuestión, ¿no? Dos sujetos que andan a la deriva, vagando, sin rumbo por las calles de París, y que de repente se encuentran azarosamente, casualmente, y un poco el texto de Breton va a la vez que narrando los distintos lugares parisinos que recorre en esos paseos, también por supuesto estos encuentros azarosos con esta enigmática mujer. Algo de eso aparece, ¿no?, en Más allá del olvido. Fíjense un poco este joven que vive en estos hoteles de mala muerte,
joven menor de edad, que aparece prácticamente despojado de un pasado, no sabemos cómo está, por qué está ahí, qué hace ahí, de dónde viene, por qué no están sus padres, por qué no estudia. Tiene algún vínculo con el ámbito universitario, se dedica a vender libros usados. Tampoco entendemos muy bien cuál es el origen de esos libros, de dónde los saca para venderlos, ¿sí? Tampoco da muchas explicaciones, no quiere hablar mucho de sí mismo, sino precisamente de esa experiencia, ¿no? De andar vagando por las calles de París. Y ese París, que al igual también como en la novela de Marielle Le Font, no es el París turístico, ¿no? No es el París, digamos, que sale en las postales, ni en las... ni en las guías turísticas, ¿no? Es el París de los bares de mala muerte, de estas callejuelas, ¿no? Donde se juntan, por ejemplo, los que venden artículos usados, tipos manteros, por así decirlo, ¿sí? En las márgenes de la ciudad. Y donde, por supuesto, uno puede encontrarse con sujetos como Jacqueline y Gerard, ¿sí? Y a la vez también, por supuesto, muy importante destacar, esto ocurre en el marco de la década del 60. ¿Sí? Estamos a finales de los 60 y estos jóvenes, como Jacqueline y el narrador, que son menores de edad, lo vamos a hacer sobre todo cuando huyan a Londres, andan un poco a la deriva. Y al igual que en el caso del narrador, Jacqueline también es una joven sin pasado. No vamos a saber prácticamente nada de ella. Lo único que vamos a ver, por supuesto, es ese presente, ese absoluto presente en el que viven estos jóvenes. Y acá aparece esta cuestión, ¿no? Importantísima también en la literatura francesa, respecto a la experiencia del tiempo, respecto de la vivencia temporal, y que a la vez también tiene que ver con, por supuesto, bueno, una forma de pensar la vida humana en relación a esta especie de canon de vida juvenil, ¿no? Donde lo que predomina es el presente, ¿sí? Una vida que transcurre en una absoluta actualidad en la que los sujetos están como desprendidos de su pasado, tal vez porque no quieren o no pueden recordarlo. Es muy común en la figura de los narradores de Modiano esa imposibilidad de recordar. ¿Se acuerdan que hemos trabajado en otro texto, en otro taller, perdón, la célebre novela de Modiano, La calle de las tiendas oscuras? ¿Sí? Donde precisamente era esta cuestión, ¿no? El sujeto que no quiere o no puede recordar, es decir, porque en realidad pasado todos tenemos, no existe el sujeto sin pasado. Básicamente tiene que ver con si queremos o no tener presente ese pasado a través de la memoria. Bien, y en Modiano, por supuesto, abundan los personajes y los narradores que se desprenden de ese pasado básicamente porque o no pueden recordar, como el narrador de La calle de las tiendas oscuras, o incluso como el narrador de Dora Bruder, ¿se acuerdan? Porque tiene muy borrosa la experiencia de la niñez o de ese inicio de la adolescencia en el marco de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, para ser más exacto, o acá básicamente porque, digamos, el sujeto está como lanzado a su pleno presente. Y a la vez también tenemos sujetos que tampoco tienen delineado un proyecto de vida, un futuro, ¿sí? Hay como pequeños esbozos, ¿no? Que son más bien como sueños, casi hasta delirios, ¿sí? En el caso de Jacqueline, la idea de huir a Mallorca, de llegar a Mallorca, no sabe, por supuesto, para qué, se supone un escritor esperándola o que la podría recibir en Mallorca. Y en el caso del narrador, bueno, en Londres se va a ir como perfilando su deseo de ser escritor, de convertirse en escritor, que es un poco lo que finalmente va a terminar definiéndolo a ese sujeto. Sin embargo, como les digo, lo que predomina es ese absoluto presente de estos dos protagonistas de la novela de Modiano.
Y por supuesto, en ese absoluto presente todo es efímero. ¿Sí? Todo está expuesto al paso del tiempo, todo, digamos, es básicamente un transcurrir. Y de alguna manera el amor de Jacqueline y el narrador se construye a partir de esa, de esa forma de experiencia del tiempo. Entonces, fíjense, ¿no? Vamos viendo estas ideas que también están en el imaginario social contemporáneo, ¿no? Respecto del amor, ese amor que llega casualmente, del azar, ese amor entre dos paseantes, ¿no? Dos personas que se cruzan en la calle, en un café, y de repente allí se construye una relación. Un amor en el que no hay proyecto de familia, de matrimonio, digamos, nada que pueda involucrar, proyectarnos hacia el futuro, ¿sí? Es simplemente vivenciar ese presente. Un amor que también de alguna forma se construye a partir de la idea del riesgo. Son dos sujetos que viven al margen, viven en los márgenes, y un poco ese amor está también como empapado, ¿no? De esa vida arriesgada que llevan estos dos jóvenes. Vuelvo a insistir, ¿no? Es como una especie de, de sueño sobre el amor, o de imagen, de historia de amor, insisto, efímera, arriesgada, que no va a cuajar o no se va a transformar en una institución que por lo menos desde la década del 60 hasta nuestros días ha circulado con mucha más profusión, ¿no? Es decir, a ver, convengamos que en su momento a Baudelaire y a Rimbaud lo leyeron muy pocas personas, a los surrealistas también los leyeron muy pocas personas. Gran parte de esta divulgación de estos autores se da en la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Digamos, un poco la gran divulgación del surrealismo se da recién en los 60, ¿no? Un poco termina la guerra y de a poco van empezando a resurgir, sobre todo los surrealistas que ya habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la segunda edición de Nadja, la que va a realizar Breton en los 60, es un bestseller, pero la primera, la que realiza en la década del 20, la leen los amigos de Breton y paremos de contar, ¿sí? Pensemos, ¿no? A Rimbaud no lo leyó nadie en el siglo XIX, lo leyó Verlaine y dos amigos más. De hecho, a los libros de Rimbaud los conocemos porque quedaron arrumbados en un depósito, eran creo 50, 70 ejemplares que se descubrieron azarosamente, y gracias a eso Verlaine pudo hacer reediciones de los poemas de Rimbaud. Entonces, para que veamos, ¿no? Estas imágenes a las que yo hago referencia, son importantes pensarlas en su genealogía, pero hay que decirlo que en el momento en que estos escritores escribieron, tanto en el siglo XIX como inicio del siglo XX, no tuvieron la difusión que empiezan a tener en la década del 60. ¿Sí? Y no es casual entonces que Modiano precisamente ubique la relación entre el narrador y Jacqueline en esos años 60. También es un amor que de alguna manera tiene una relación muy particular con el dinero. Eso también es muy importante decirlo. Y también forma parte de nuestro imaginario, ¿no? Un poco el amor burgués es un amor que por supuesto necesita la solidez financiera, necesita pensar que, por supuesto, pensemos, ¿no? Ya desde Jane Austen, sabemos muy bien que si una pareja quiere perdurar, necesita que las condiciones económicas sean favorables para que se pueda dar esa continuidad, ¿no? Entonces, sin embargo, por supuesto, en estas historias efímeras, en estas historias donde es todo puro presente, el dinero pasa a un lugar secundario o solamente sirve como medio para un consumo inmediato, para el sostenimiento de ese presente. ¿Mm? Aunque en el caso de Jacqueline podríamos pensar
que a diferencia del narrador, bueno, Jacqueline tiene ese proyecto de viajar a Mallorca, quisiera tener el dinero para poder viajar a Mallorca. Entonces tenemos, ¿no? Cuando ellos ejecutan ese robo al dentista, a Cartó, la huida a Londres, y una Londres muy diferente de París. Fíjense cómo tenemos el entorno, ¿no? En el que se mueven estos jóvenes es muy diferente. Por supuesto, más aburguesado el mundo londinense que experimentan Jacqueline y el narrador. Y nuevamente aparecen estos sujetos jóvenes, sin pasado, que viven un puro presente y que también realizan una vida, digamos, en las márgenes, ¿no? Siempre ligado a cierta actividad delictiva, la prostitución, el robo, la estafa, la extorsión. Y allí, bueno, vuelvo a insistir, aparece el proyecto, el primer indicio de deseo de futuro del narrador cuando decide convertirse en escritor. ¿Sí? En esa Londres donde han huido con Jacqueline, con el dinero que le han robado a Cartó, se produce esa idea, ¿no? E incluso podemos pensar que por los indicios que nos da el propio narrador de lo que está escribiendo, es como el comienzo de esta novela, ¿sí? Es decir, hay una especie de indicio metaficcional, metatextual, ¿no? De que precisamente lo que va a empezar a escribir en Londres el narrador es la novela que estamos leyendo, ¿sí? Por supuesto, también es una novela que luego tiene dos saltos temporales, cada 15 años, ¿sí? Se dan primero un primer regreso una primera aparición, mejor dicho, de un regreso del narrador en París, un narrador que ya es escritor, ¿sí? Pero que, bueno, tiene por supuesto todavía el recuerdo de esa historia con Jacqueline. Bien, y precisamente ya en esa París, que calculamos podrá ser de finales de los 70, principios de los 80, comienza como a buscarla, ¿no? Y de nuevo aparece la figura del flaneur. Por supuesto, no es el mismo flaneur de inicios de la novela, ¿sí? Porque acá ya hay un aburguesamiento de los personajes, ¿no? Fíjense cuando se pone en contacto con este tal Darius, y va a la fiesta que organiza este personaje y se vincula con otros sujetos ahí en esa celebración, vemos, ¿no? Un poco ya que ese pasado, ¿no? de vida en las márgenes o a contracorriente de la burguesía, ¿sí? Bueno, ha quedado atrás, ¿sí? Forma parte del pasado únicamente de ese escritor. Y por supuesto tenemos otro salto que ya aparece una fecha exacta, 1994, donde vemos al escritor, de alguna manera es lo que sería el presente de la narración de la novela, recordando esos dos momentos, ¿no? Más largamente, como les digo, el de la experiencia juvenil con Jacqueline en los 60, y luego ese reencuentro con una Jacqueline también absolutamente transformada, aburguesada, casada, digamos, que ha dejado todo eso que era de alguna manera para transformarse absolutamente en otra persona, ¿no? Y bueno, ese es un poco también otro gran tema de Modiano, el aburguesamiento, ¿sí? El abandono de esa vida juvenil, sin ataduras, con determinado tipo de relación con la ciudad, con el espacio, con el dinero, con el tiempo y por supuesto con el amor. Me parece que yo les decía en cuentos anteriores, una de las historias más prototípicamente francesas, ¿sí? De amor que vamos a leer, porque
allí aparecen un poco estos modelos, ¿no? de historias sentimentales que ha desarrollado sobre todo o difundido, no tanto la literatura, me animo a ponerle más fuerza al cine y a la canción, ¿sí? Donde aparecen, ¿no? Recurrentemente estas historias de amores fugaces, de amores efímeros, y sobre todo de amores que luego se traicionan a sí mismos, ¿sí? Con el paso del tiempo. ¿Sí? Es decir, esa especie de riesgo de aburguesamiento, ¿no? Con el paso del tiempo, que atenta contra todo ideal juvenil, contra todo ideal de sostener ese presente intacto, ¿no? Y por supuesto, también sabemos que esos mismos jóvenes, en algún momento, y lo dice claramente el narrador, tienen conciencia del carácter efímero de eso que están viviendo, que es como un momento, que un poco también, no, pensemos que en los 60 o fines de los 50 ya empezamos a construir esa noción que hoy está tan presente en nuestra cultura, que es la de la adolescencia, ¿sí? Que es una especie de idea, ¿no? de pasaje entre la vida infantil y juvenil y la vida adulta, pero que también tiene un carácter efímero, ¿no? Luego van a llegar tarde o temprano, se van a imponer las normas, las instituciones, las obligaciones de la sociedad moderna, de la sociedad burguesa, que van a poner fin a la experiencia de ese mundo adolescente, ¿no? Me parece que podríamos tranquilamente calificar el amor experimentado por Jacqueline y el narrador como un amor adolescente, y por supuesto cómo se pone fin a ese amor adolescente simplemente con el paso del tiempo y simplemente con el aburguesamiento que produce ese paso del tiempo en ambos sujetos, ¿no? Obviamente lo que rescata la novela, por supuesto, es que esa experiencia es inolvidable. Esa experiencia está mucho más allá de todo olvido, ¿sí? Que es un poco también otra cuestión que está muy presente, ¿no? en nuestra sociedad contemporánea, la idea de tener experiencias dignas de recordar. ¿Mm? Hoy tenemos cierta contrariedad con eso, ¿no? Con la proliferación de imágenes y con, no sé, las redes sociales y esa instantaneidad, ¿no? Que hace que sea muy difícil también eh, discernir qué es digno de recordar y qué no, ¿sí? ¿Qué debiéramos olvidar o qué debiéramos dejar pasar simplemente, ¿no? Me parece que en Modiano aparece esta idea, bueno, aquello que se ha experimentado y más allá de que ha desaparecido en la experiencia, que incluso ha durado muy poco, porque lo que se narra en la primera parte de la novela transcurre en apenas unos meses, ¿sí? Luego, 15 años después, es un par de encuentros que tienen el narrador con Jacqueline y luego nunca más. Sin embargo, por supuesto, esa experiencia, esa vivencia de lo amoroso tiene una enorme importancia para ese sujeto y, por supuesto, eh, volvemos a encontrar esta cuestión que ya hemos charlado en otros talleres respecto de la relación entre amor y memoria, ¿no? El amor como la única historia digna de recordar, como la única historia digna de ser contada, ¿no? Y quizás también, pensemos ya desde las expectativas adolescentes, el deseo de vivir algo que sobreviva al tiempo, ¿sí? Que sobreviva al tiempo en la memoria. Y por supuesto ese algo, en nuestra cultura, muchas veces es la experiencia amorosa. Bueno, me gustaría escuchar cómo ha sido la lectura, la experiencia de la obra de Modianos. Es un escritor muy particular. No sé cómo les ha caído en relación también a lo que veníamos leyendo y a lo que seguimos leyendo después con Lafon y nuestras vidas. A ver quién se anima a comenzar. Abren el micrófono. A ver, Marta, te veo ahí abriendo el micrófono. Bueno, Ahora sí. no tengo mucho más para agregar, pero creo que ya había planteado en la reunión anterior cómo esta novela me desconcertó en un primer momento porque la ausencia de referencias temporales
y espaciales con relación a la vida de los personajes. Esto que vos has señalado recién, son personajes que aparentemente no tienen pasado, salvo alguna ligera alusión a la imagen del padre que tiene al narrador, porque en un momento dado roba una valija y vuelve a su memoria la imagen del padre que cargaba bolsos y cargaba valijas. Pero no sabemos nada ni de Jacqueline ni del narrador. Y es bastante desconcertante en un primer momento para el lector, hasta que entramos en el juego que propone. En algún momento el narrador se ve a sí mismo como un paseante, ¿sí? No recuerdo en qué página. Ahora bien, esa fue la primera sensación que experimenté. Por otro lado, los únicos espacios que enmarcan la historia son París y Londres. Y bueno, sería digno de detenerse con más tiempo en esos recorridos que hacen. Pero quería señalar algo más. La historia transcurre en la década de los 60. Estamos próximos ya a la experiencia de mayo del 68. Y este vagabundeo, esta falta de horizontes que estos adolescentes tienen, yo creo que se compadece, se concatena con esta con una juventud, ¿sí?, que evidentemente ha nacido en una etapa donde las secuelas de la Segunda Guerra Mundial todavía están muy presentes. Y yo me preguntaba, sí, efectivamente también veo que acá se suma un agregado. También se está viviendo la guerra de Argelia. Entonces, en ese entorno de destrucción, yo creo que los sujetos que viven esa experiencia deben experimentar, ¿no es cierto?, una sensación de vacío tan enorme que solamente queda esto, lo que tenemos a mano, el tiempo presente. Bueno, no quiero abundar porque estuve muy atrasada con las lecturas, busqué ponerme al día, pero no pude hacer así un trabajo más detallado como me gusta a mí. Agrego solamente que ese vagabundeo de Jacqueline y del narrador, yo no sé por qué me trajeron a la memoria, no a la memoria, me permitieron establecer una relación con la actualidad de nuestros jóvenes. Pensé en la experiencia que están teniendo los jóvenes en el presente de la Argentina, en el ahora y en el aquí, ¿sí? Porque hay tanta incertidumbre en nuestra sociedad que, no sé, me pongo en la piel de muchísimos jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a una formación, que no tienen la posibilidad de acceder a fuentes de trabajo dignas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, fue inevitable para mí establecer esa relación, porque está bien, no hemos vivido una guerra,
pero las condiciones socioambientales en las que vivimos actualmente cada vez están tronchando las vidas jóvenes con relación a las expectativas que se pueden tener para el futuro, ¿no? Ese es un aporte ya muy personal. No he podido evitar establecer una asociación, pero cuando estamos en contacto con los más jóvenes que pertenecen a distintos estratos sociales, bueno, creo que es muy evidente que se están cercenando muchas expectativas y posibilidades. Añadiría una sola nota más. Creo que la mayoría de ustedes saben que yo hace 6 años y medio que vivo acá en Tucumán. Yo viví toda mi vida en Salta. Y cuando me instalé aquí, me llamó muchísimo la atención, porque me gusta conversar con gente de distintas procedencias, taxistas, el verdulero, la empleada del súper, etc. Y a mí me llamó muchísimo la atención las historias que me relataban. A ver, las personas que están en la mediana edad, por ejemplo, sé de gente que había iniciado carreras universitarias, que había iniciado estudios terciarios, que tenían secundarios completos y que habían dejado esos estudios, esos intereses de lado. Y acá también establezco una relación con la historia. No nos olvidemos que en la década de los 60, con Onganía a la cabeza, se produce la gran debacle acá en San Miguel de Tucumán. Es la época en que se cierran los ingenios azucareros, o muchos ingenios, que tanto bienestar y fuentes de trabajo proporcionaban a la población. Bueno, a ver, las expectativas de aquellos jóvenes que habían iniciado una carrera universitaria en aquel entonces, ¿sí? O digamos entre los 60 y los 80, cada vez se fueron acotando más. Entonces, y ese latrocinio que implicó el cierre de los ingenios, después vino la dictadura militar, etcétera, etcétera. No olvidemos el famoso operativo Independencia que hubo aquí en Tucumán. Todas esas experiencias históricas que le tocaron vivir en particular a los tucumanos, dejaron una marca tan profunda en la fisonomía de la ciudad. Yo un poco también a modo de paseante, observo mucho los edificios, las calles, he andado también por las orillas de Tucumán y sinceramente es una ciudad, una provincia, pero sobre todo la ciudad capital, envejecida, deteriorada, que realmente, y el carácter de los tucumanos tienen un carácter muy particular. Yo siento, percibo, huelo un sentimiento de frustración muy grande, sobre todo en los que ya andan rondando los 50, 60 años, y bueno,
Hasta ahí llegan mis observaciones. Disculpen, me alargué más de lo que había pensado. Un poco la relación tiene que ver también, fíjate que los tiempos que vos estás señalando coinciden un poco con lo que presenta la novela, ¿no? Porque el narrador en realidad tiene 50 años, ¿sí? Y desde esos 50 años de estar recordando ese mundo que ha desaparecido y en los dos regresos que hace a París, 15 años luego del encuentro con Jacqueline, donde se la vuelve a reencontrar, y otros 15 años de donde está narrando la novela, aparece un poco también esta especie de ciudad envejecida, ¿no? De la visión que tiene de ese París, cómo se ha transformado también, ¿no? Susana. A ver, tenés el micrófono apagado. Veo tu Ahora mano sí, ahora levantada. sí. Bueno, me Perfecto. pareció muy interesante. Hola Marta, lo que ha dicho Marta. Creo que es muy bueno hacer una relación con el presente. Pero ahora quiero volver un poquito a Modiano, ya que es un escritor que ya lo hemos visitado, ya lo hemos leído. En una pequeña reseña que hice, yo hablé de la semiofera Modiano, porque siempre es lo mismo. Es un escritor hiperintelectual. Ustedes fíjense cómo tiene la dedicatoria, tiene el nombre, el título le da Stefan George, un poeta alemán que, bueno, se las trae. Búsquenlo, ya van a ver. Y después le dedica la novela a Peter Hanke, otro escritor austríaco que también se las trae. ¿Recuerdan ustedes la película Las alas del deseo? Bueno, la escritura de Las alas del deseo, que la toma el director Wenders, la hace de Peter Hanke. Es un escritor hiperintelectual. Y eso es lo que creo que debe habernos chocado después de leer estas escrituras tan vivenciales, estas experiencias, pienso yo en las novelas anteriores, no en la que próxima, que también nos va a traer algunas discusiones, sino en las anteriores. eh, ha roto con esa línea. Es una novela lúgubre, es una novela oscura. Todo lo que escribe Modiano es medio oscuro, ¿sí? Yo creo que la experiencia de la guerra ha sido tremenda para ellos, y este París que ya no existe, el París que revive la novela, es un París que ya no existe. Es toda una época y una situación que no existe. Quizás sí, como dice Marta, nosotros podemos encontrar esa desazón, pero yo creo que más que desazón, ahí en estos jóvenes aparece la cuestión de que la experiencia de vivir es una experiencia que no es alegre, no es festiva, no es una experiencia agradable. Todo es oscuro. ¿Sí? Sí hay una especie de felicidad, como dice en alguna parte personaje, ¿no? La embriaguez pasajera que experimentaba aquella tarde por primera vez en mi vida era feliz. Pero ¿cuál es la felicidad de ese amor? Haber sentido algo mientras no se siente casi nada, no hay casi sensibilidad, hay como una especie de anestesia en los personajes. Esta sería una forma de estesia, una forma de sentir algo, ¿no? Bueno, a mí ya no me gusta mucho Modiano, ya creo que uno tiene que leer otras escrituras que nos levanten un poco más, como dice Marta, vivimos un tiempo tan feroz, tan difícil, que de pronto la literatura nos puede amenizar un poco esta época. La califico a la novela, califico a la escritura de Modiano como disfórica, ¿sí? No, es algo que nos quita un poco la alegría de vivir. Eso nada más quería decir. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Susana. Sobre esta cuestión de la disforia, me parece incluso que está de vuelta como presente, ¿no? En la cultura juvenil. Es decir, si uno consume algunos productos juveniles o se acerca a ellos, va a ver que generalmente tienen que ver con eso disfórico que vos estás señalando, ¿sí? Y por eso no me parece desatinada la relación que hacía Marta de estos adolescentes de los 60 que aparecen en la novela,
con ciertas características del mundo juvenil contemporáneo, ¿no? Y de los gustos, de los intereses que tiene ese mundo juvenil con determinadas cuestiones. Me parece que también sería interesante señalarlo de ese modo, ¿no? También pensemos que, vuelvo a insistir, ¿no? En la novela, esos sujetos han quedado atrás en la vida tanto de Jacqueline como del narrador. O sea, son uno de los sujetos que han sido en su vida en un espacio que ya no existe, ¿no? Vuelvo a insistir en esta idea de, un poco también tomando lo que decía Marta respecto del deterioro de la ciudad, bueno, el narrador también lo percibe, digamos, nos quedan prácticamente rastros, ¿no? de ese París de finales de los 60. Teresa. Sí, bueno, coincido absolutamente con todo lo que acá dijo Susana, Marta también con respecto a estos personajes sin futuro, sin pasado, sin proyectos. Y yo quiero un poco dar el punto de vista de uno como lector, qué es lo que siente uno mientras va leyendo la novela. A mí lo que me pasó es generarme una gran angustia, porque los personajes siempre es como que están al borde, están al borde del abismo, o ya de caer en la delincuencia él, o ya de caer ella en la prostitución, o por ejemplo hay una escena que a mí me llamó mucho la atención cuando él la busca y se mete en una fiesta, en un departamento, entrar a cualquier lugar, a cualquier parte, sin conocer a la gente, ¿no? Con un objetivo, pero bueno, meterse en un mundo desconocido es lo que me toca, ¿no? Es lo que la vida me pone delante y bueno, yo sigo a como dé lugar. Y eso durante toda la lectura me generó una gran angustia, ¿no? El decir, bueno, ¿qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que buscamos? Es como que, y vos hablabas de felicidad, como que los únicos momentos digamos, más luminosos de la novela son los momentos donde se manifiestan los sentires, donde se manifiesta el amor, nada más. Y todo lo demás es un borrón, es algo oscuro, nublado, que no sabemos por qué quiere ir ella a Mallorca, esos personajes que la rodean a ella tan frágil. A mí lo que me dio las sensaciones de personajes totalmente vulnerables, que están ahí al borde de caer en una desgracia, ¿no? Esa es la sensación que tuve durante toda la lectura. Bueno, ese aporte quería agregar a todo lo que están diciendo. Bueno, y por otro lado, lo que dice Marta, bueno, da para hablar horas de la juventud actual, ¿no? Yo cuando ando por las calles de Salta y veo a esos jóvenes que ya ni siquiera como estos tienen aquella, por lo menos quieren ir a Mallorca, hacer esto, voy acá, voy allá, me ubico. No sé si ustedes se fijan, pero tantos jóvenes que están absolutamente perdidos y andan a la deriva por el tema de la droga. Es tremendo. Bueno, da para hablar horas, no sé si me estoy saliendo un poco del tema, pero al haber hecho la relación, Marta, este es un tema que me toca muy fuerte y no puedo dejar de señalarlo, ¿no? Cómo los momentos históricos van, en cierto modo, condicionando, ¿no? Y generando este tipo de situaciones. Y ahora creo que vivimos un momento donde no hay parámetros de ningún tipo, donde los jóvenes están como insertos en el mundo sin timón. Y bueno, se agarran se aferran a lo peor, que es por ahí los consumos, las adicciones, y los vemos perdidos en el mundo y es algo muy, muy, muy triste. Gracias, Teresa. A mí me llama la atención un poco lo que plantea Modiano en la novela, porque de alguna manera esos jóvenes que fueron Jacqueline y el narrador quedaron atrás.
vuelvo a insistir con esta idea que aparece esta especie de... Se ha impuesto el aburguesamiento, se ha impuesto el tiempo, la institucionalización, se ha impuesto el orden, por así decirlo, en la vida de estos sujetos. Si se quiere, incluso hay como cierta idealización de ese pasado adolescente, ¿no? No sé si me entienden. A ver, como que, bueno, eso es lo que él quiere recordar, que no quiere perder, que esté más allá del olvido, ¿no? Como dice el título de la novela, porque a la larga, bueno, el paso del tiempo lo que ha hecho es, bueno, ponerlos a todos en un orden, ¿no? Que obviamente no sé si es lo que quiere resaltar el narrador. A ver, vuelvo a insistir, porque por ahí el hecho de que, digamos, eso que cuenta la novela que pasa en los 60 es algo que hoy vemos, entonces lo de hoy no es tan nuevo, ya existió. Y esos que fueron así en los 60, después se convirtieron en los 90 en otro tipo de sujetos, ¿sí? No sé si me entienden lo que quiero decir, como que la novela también plantea esa cuestión, bueno, el paso del tiempo los ha transformado en otros, ¿sí? Vuelvo a insistir que un poco para mí lo que hace la historia de amor francés es como idealizar ese momento, ¿no? De adolescente, de coqueteo con la delincuencia, que está también muy de moda, ¿no? Esa especie de imaginario relacionado a lo delictivo, ¿no? Como algo atractivo, interesante, digno de ser experimentado, ¿no? Ya sea en el campo del gran delincuente o del pequeño delincuente, ¿no? Esa especie de riesgo, ¿no? Incluso hasta de valentía, podríamos decir, desde una perspectiva, por supuesto, de transitar por el borde, ¿no? De caminar por el borde del abismo. Después va a llegar el momento en que ya no... La vida te va a llevar, te va a alejar del abismo, ¿no? Te va a poner en un lugar más cómodo, si se quiere, seguro, entre comillas, pero no sé si por eso más... ¿cómo les puedo decir? Más valioso. No sé, a ver, se me viene a la cabeza, cuando vos decías lo del abismo, se me viene a la cabeza la maravillosa metáfora de Salinger del guardián entre el centeno. ¿Sí? ¿Se acuerdan la novela de Salinger? También la trabajamos en algún taller, donde el joven Holden Caulfield, tenía un sueño, que da un poco el título a la novela, de ser un guardián, porque él soñaba con un campo de centeno donde están jugando niños y jóvenes, pero el campo está al borde de un precipicio. Entonces, él quería ser el guardián entre el centeno, que los deje libres para jugar, pero los proteja para que no caigan en el abismo. A mí me parece una maravillosa metáfora de la convivencia entre adultos y adolescentes, ¿no? O del rol de los adultos entre los adolescentes, ¿no? Y fíjense que es interesante porque un adolescente se supone que está soñando eso, ¿no? Ser eso, convertirse en un guardián entre el centeno. Pero esta idea del abismo me parece que es algo muy... Y creo que las drogas tienen mucho que ver también con eso, ¿sí? Esta especie de tener esa experiencia de transitarlo. Por supuesto que desde otro punto de vista es algo muy riesgoso y hay quienes mueren en el intento o quienes lo pierden todo y arruinan todo y realmente conocen, no el borde, sino el abismo mismo, ¿no? Pero creo, yo vuelvo a insistir, que en el caso de la novela hay un quiebre muy fuerte, ¿no? Entre esos sujetos que fueron estos jóvenes en los 60 y en lo que se convirtieron en los 90. ¿Sí? La próxima semana, cuando trabajemos la novela de Belvedere, que es toda una recreación de la vida burguesa juvenil, de la cultura juvenil burguesa de los 90, también nos va a permitir pensar estas cuestiones, ¿no? Teresa Acuña. No, yo quería decir también un poco, viste, toda en Francia en los 60, estamos próximos al mayo del 68, es también un poco lo que pasa con los revolucionarios del 68, que después la derecha, con el paso del tiempo, lo toma Cohn-Bendit, por ejemplo, como el ejemplo del aburguesamiento y dónde están. O sea, es como una evolución bastante natural que creo que también tiene que ver con la edad, ¿no? Estamos en los jóvenes con todas las ínfulas, con todos los sueños, con las ganas de cambiar el mundo.
Y después, bueno, como que la edad va poniendo en caja y aquellos que eran tan revolucionarios, de pronto vemos que tienen grandes fortunas y viven en lugares, en mansiones, y vos decís, bueno, ¿dónde está aquel revolucionario que daba todo por el pueblo, por los obreros, qué sé yo? Bueno, tiene un poco que ver con esto, me parece, ¿no? Lo que vos estás diciendo justamente, ¿no? Que el aburguesamiento llega a los, creo que también, como vuelvo a repetir, tiene que ver un poco con lo de la edad, ¿no? La necesidad de un poco de confort, de tranquilidad, de comodidad, ¿no? Bueno, fue muy manifiesto con los revolucionarios del 68. Sí, exactamente. Completamente de acuerdo con esa cuestión de la transformación. También pensemos en la manipulación que se ha hecho en las últimas décadas de ese tipo de acontecimientos, ¿no? Digamos, la idealización de determinados procesos revolucionarios, haciendo un recorte, ¿no? Tomando un momento de ese proceso y no el proceso completo, ¿no? También creo yo que Modiano es también de esos escritores que critica, es decir, bueno, ¿a dónde condujeron esos procesos? ¿Sí? A la larga, ¿sí? Y no solamente haciendo el recorte, idealizando el inicio del proceso. Teresa Acuña. Bueno, gracias. Bueno, coincido con lo que han dicho mis compañeras en la lectura personal, esa sensación de angustia que también experimenté al leer otras obras de Modiano y que sí, me ha costado terminarlas, ¿no? Por esa visión tan de vacío, ¿no? Y yo quería un poco ir al personaje principal, ¿no? Como justamente en el vacío de ese personaje, ¿no? Él siente esa atracción por esa chica, ¿no? Y vive todo lo que él narra es en relación con Jacqueline, es decir, no hay nada de él, salvo que, bueno, se sabe que vende libros usados y que todo lo que hace lo hace en relación o para poder estar con esta chica. Y lo otro que me llamó la atención es que tampoco el personaje describe sus sentimientos. No hay ningún sentimiento amoroso como uno puede ver en las novelas románticas, ningún impulso en el homme, como se dice en francés, hacia el ser amado. No se habla de amor, no se describe ninguna escena amorosa. Es como que todo lleva a un sentimiento como lectora, ¿no? De incompletud, le falta algo, ¿no? Entonces llega hasta acá y ahí no hay más, no hay más descripción. Entonces, bueno, esa era la sensación que yo tenía y bueno, respecto al personaje, una especie de antihéroe romántico, es todo lo contrario, ¿no? Es un chico sin futuro y tengo justo acá una frase que había subrayado que me parece que que describe, ¿no? Porque él describe en general, no se describe a sí mismo, y dice, no teníamos ningún mérito, salvo aquel que la juventud otorga por muy poco tiempo a cualquiera, como una vaga promesa que jamás será cumplida. ¿No? Entonces, ese momento de la juventud en donde, bueno, para él ni siquiera sueños tiene como sí ha habido otras generaciones, ¿no? Los románticos, los hippies, la generación del 70, los del mayo del 68, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso era lo que a mí me había llamado la atención también en la lectura, ¿no? Gracias. Gracias a vos, Teresa. Bueno, ¿se acuerdan que hemos comenzado el taller diciendo que por lo general cometemos el error de denominar novela romántica a toda aquella novela de trama amorosa o sentimental? Tiene que ver un poco con la divulgación del término romántico, ¿no? Y con la, digamos, equiparación a amoroso, sentimental con algo romántico. Pero por supuesto hay muchísimas novelas sentimentales, incluso en la época del romanticismo, que no son románticas.
que van justamente a contracorriente de las ideas románticas y que van presentando, bueno, me parece que Modiano es un escritor, y en ese sentido coincido también con la apreciación de Susana, que trata de evitar a toda costa cualquier tipo de idealización. Eso, por supuesto, lo hace transitar más bien por caminos bastante grises u oscuros, como solían decir. Hay otra novela, si les ha gustado esta, veo que no todo, o si les ha gustado sufrir la lectura, que se llama La juventud ay, ¿cómo es? Los bares de la juventud perdida. Creo que algo así, ya se los voy a pasar, que también es una novela muy interesante y que tiene como trasfondo bueno, todo el proceso de descolonización, ¿no? La guerra de Argelia en primer lugar y luego todo lo que desencadena a partir de ese momento la independencia de En el Argelia. café de la juventud perdida, Ariel. En el café ¿Perdón? de la juventud En perdida. el café, ahí está, en el café de la juventud perdida. Bien, ahí está. Esa es otra de las grandes novelas de Modiano sobre ese periodo y que también aparece una historia sentimental, aunque más en una especie de segundo plano. Lo que yo sí destacaba de esta novela es que el primer plano es la relación entre Jacqueline y el narrador, ¿sí? Y un narrador que como muy bien, yo les acuerdo que les decía al comienzo que es una novela de amor donde no aparece la palabra amor, ¿sí? Es una novela de amor donde al sentimiento hay que tratar de verlo, ¿no? Porque evidentemente él hace muchísimas cosas riesgosas, incluso por estar con Jacqueline, huye con ella, o sea, hay una serie también de elementos que sí nos remiten, ¿no? Ese imaginario. ¿Se acuerdan? En Julian Barnes decía, ¿no? La idea de los amantes que quieren huir, ¿sí? Que quieren escapar. Ellos huyen a Londres, están viendo si pueden huir juntos a Mallorca, ¿no? Un poco también esa idea de la fuga o la huida, que también es otro de los grandes mitos, ¿no? De la vida moderna, ¿no? Todos queremos huir o quisiéramos huir, y qué mejor huir con alguien a quien amamos, ¿sí? Después pasa el tiempo y no queremos huir, queremos quedarnos donde estamos cómodos y confortables, ¿no? Porque huir implica el riesgo, implica la posibilidad del abismo, implica todo lo que termina pasando, ¿no? Y quizás si hemos tenido la experiencia de esa fuga o esa huida y luego la vida nos ha llevado para otro lado más confortable, por así decirlo, seguramente nos va a quedar como una especie de recuerdo de una aventura, ¿no? De algo inolvidable, que da cuenta de algo también que ya no somos. Que me parece que es un poco la gran oscuridad del texto de Modiano, ¿no? Esta idea de somos una vaga promesa incumplida. Parecía que nos íbamos a animar a todo, perdón, íbamos a vivir en ese eterno presente, desprendidos y luego, bueno, la vida se impuso de otra manera, ¿no? Por supuesto, de acuerdo a las perspectivas de cada uno, las perspectivas del lector, eso va a tener distinta valoración, por así decirlo, ¿no? Bien, ¿alguien quisiera agregar algo más respecto de su experiencia de lectura de la novela? Mabel había levantado la mano en algún momento. Veo la manito levantada todavía. Sí, sí. No, era simplemente, prácticamente está todo dicho, muy bien analizado toda la novela. Lo único que quería aportar era la idea que para lograr la ambientación de toda esta novela, él trabaja, o sea, logra con un ambiente físico, diríamos, porque el frío, la presencia del frío, el clima, todo el tiempo sentimos frío, porque mayoritariamente todo pasa con un tiempo climático adverso, frío, llovizna. Lo vemos, por ejemplo, que ella, Jacqueline, su chaqueta que no la abriga prácticamente, que tiene problemas respiratorios, el frío que se siente en los hoteles, la falta de calefacción, o sea que para mí muy bien logrado ese ambiente, y además el tema deambular, no, la sensación de soledad urbana, eso de que es uno entre
de miles de personas, no soy nadie, eso, la soledad urbana también de la ciudad, de la gran ciudad, impresionante. Por otro lado, el tema del personaje, del el principal personaje, yo lo siento como que sí, que vos decías recién, sí, sí hay amor, no se dirá, pero él es capaz de hacer por ella todo, llegar a los límites, llegar a lo delictivo. O sea que es hasta llegado, yo como lectora en algún momento lo sentí al personaje como muy cargoso, o sea, estar detrás de ella, así digo, ay, por favor, qué cargoso que es este chico, o sea, me desesperaba en ese aspecto. Y ella muy manipuladora, o sea, tremendamente, o sea, utilizándolo para lo que se le ocurría, lo que necesitaba, o sea, esa es la relación también que sentí un poco. Bueno, era eso, y la tercer aspecto era que en un momento la novela, la trama, muy interesante, o sea, en el sentido que se mantiene el interés, se convierte casi como de tipo policial, o sea, digamos, el suspenso de lo que va a suceder cuando entra a la casa del dentista, cuando va a robar, si van a ser descubiertos, o sea, también tiene ese aspecto incorporado, digamos, sería bueno, lo que podría aportar ya de todo lo demás que ya se dijo y está re bien. Gracias. Muchas gracias, Mabel. La verdad que muy interesante lo que estás planteando. Por un lado, me gusta la construcción de los amantes, vuelvo a insistir, no están idealizados, ¿sí? El amor entre Jacqueline y el narrador es muy particular. Vos hiciste hincapié en el carácter de manipuladora de Jacqueline, en el carácter de, bueno, de cargoso del narrador. También hay como cierto desinterés, ¿no? Como si tampoco está esperando nada a cambio el narrador, ¿no? Como una cosa de actuar, porque, bueno, siente eso, es como impulsivo y luego, bueno, es como que siempre se deja llevar, ¿no? Como a la deriva. También, bueno, son dos sujetos muy irresponsables también, ¿no? Porque siempre se están poniendo en riesgo, digamos, constantemente. Y vuelvo a insistir, no aparece eso como idealizado en el texto, ¿no? Como para insistir en esta cuestión. Julieta, veo tu mano levantada. Sí, sí, un detalle nomás que No. gracias a lo que comenta Mabel también, a mí me había llamado muchísimo la atención eso, el permanente, hay mucho de sensaciones, esto del frío y los olores también están presentes todo el tiempo, el olor a éter, es como que el personaje de Jacqueline es el olor a éter, y la vida juntos es el olor de los hoteles, ese olor viciado, rancio, que hasta eso genera rechazo, ¿no? Todas esas imágenes y sensaciones que nos transmite todo el tiempo. Y después, con respecto al final, es como, yo tuve también esa misma sensación que todos describen de la oscuridad permanente en la novela, y es como que al final, a mí me trajo esa sensación como que hay un poquito de luz en ese ambiente artístico, loco, también como irresponsable de estos adultos que se reúnen, que se juntan y por ahí ni saben quiénes son, pero se recibe, bueno, ahora no me sale el personaje, que lo recibe a él en la casa con mucha calidez y bueno, el rasgo manipulador de Jacqueline que también en las escenas finales, cuando ellos se reencuentran, ¿no? Él va atrás de ella permanentemente, y ella es como que está muy cambiada, y entonces uno como lector dice, bueno, pero eso no es, ¿no? Es ella, y como que ella manipula hasta en ese momento, ¿no? Y como que lo tiene a él como abajo suyo, por decir, como dependiendo, como que especula con esa relación. O lo siguen manipulando a él hasta que, bueno, se da el encuentro final. Nada, esas sensaciones que transmite todo el tiempo y que coincido totalmente. Gracias.
Muchas gracias, Julieta. Creo que Susana y Marta han levantado la mano. A ver. Marta, tenés el micrófono abierto. Sí, sí, Marta, sí. porque yo no levanté la mano, ¿eh? Perdón. Sí, yo quiero agregar un par de notas nomás. Creo que una constante que hay a lo largo de la novela es la despersonalización, ¿no? Que aparece desde un primer momento, desde las primeras páginas, cuando el narrador acude al hotel donde se hospeda Jacqueline con su pareja. A ver, ni siquiera el conserje del hotel lo registra, ¿no? O sea, hay relaciones completamente despersonalizadas a lo largo de la novela. Y es algo que me llamó muchísimo la atención. Y por otro lado, cuando se establecen otras relaciones, bueno, son relaciones efímeras, superfluas. En un momento dado se relacionan con un hombre que está haciendo construcciones sobre los escombros de la guerra, ¿no? Entonces, en un momento dado yo sentí una relación amorosa entre dos chicos jóvenes que se construyen sobre los escombros de una sociedad, ¿no? Atravesada por experiencias límites. Quería añadir eso nomás. Gracias. Muchas gracias, Marta. Laura, acabas de levantar la mano. Sí, no sé si me escucha. Sí, 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 se te escucha. Bueno, no, decir solamente que me gustó esta novela de Modiano, me gustó mucho. Yo había leído hace mucho tiempo una novela de él que se llama Domingos de Agosto, y no me había gustado, sinceramente, la narración, no, para nada. Creo que tendría que volverla a leer para ver si ahora sí me gusta. Porque sí me gustó mucho la novela de Modiano, y decir solamente que mientras la leía me venía a la mente una película en blanco y negro donde trabajaba Jean-Paul Belmondo, y entonces la busqué porque no me acordaba el título, y es Sin Aliento, de Godard. O sea que ahí está la relación con la Nouvelle Vague, que vos venías hablando un poco también de la relación de esta novela con la Nouvelle Vague, que era, por supuesto, todo el cine a partir de la década del 60. Y sí, es una película del año 59, y justamente yo me acordaba que Jean-Paul Belmondo, él huía el personaje, y sí, se trata de un ladrón que va huyendo y muestra mucho París de esa época. Es una película creo que del 59, y bueno, me hacía acordar muchísimo porque me venían a la mente esas imágenes en blanco y negro del París de los 60. Y bueno, donde aparece por supuesto también el tema de la huida y de esta existencia tan frágil, ¿no?, de los personajes. Bueno, eso quería decir nada más. Muchas gracias, Laura. Bueno, la verdad que es una novela que tiene mucho, creo, que ver. En general, Modiano tiene mucho que ver con la Nouvelle Vague. Es como que se distancia del Nouveau Roman, porque es contemporáneo también. En el momento que él comienza a escribir, obviamente son los 60, comienzo de los 60, pero me parece que toma mucho del cine de ese periodo, ¿no? Y hay muchas novelas de Modiano que a mí también me remiten a imágenes del cine de Renoir, de Truffaut, de toda la gente, de Alain René, de ese periodo, ¿no? Y Sin Aliento me parece que es una referencia, si no la han visto la película, que es una gran película, de la historia del cine, que han hecho historia en el cine. Me parece que es una muy buena referencia que nos hace Laura. Y creo que se debe conseguir estas películas en las plataformas, debe estar dando vuelta por ahí. Y en lo que respecta a Marta, también me encanta esa idea porque también me gustó mucho el personaje que construye casas
con las ruinas de la guerra, ¿no? También era un episodio que yo también lo tenía muy, muy presente en su momento y me había llamado mucho la atención y bueno, también me gustó digamos, la relación que hizo Marta de esa imagen o de ese pequeño episodio, ¿no? De la novela con un poco la arquitectura de toda la historia que se narra. Bueno, yo voy a retomar un poco algo que dijo Mabel para dar pie a la siguiente novela, que es la novela de Marie-Hélène Lafon, Nuestras vidas. Mabel habló de la soledad urbana en relación a Más allá del olvido, y me parece que justamente una de las grandes novelas sobre la soledad urbana, pero en la sociedad contemporánea, es precisamente esta novela de Lafon. Lafon, que es una escritora bien del siglo XXI, nace en el año 62, pertenece a esa camada también de escritores franceses provenientes de provincias, ¿sí? Y que luego se trasladan por estudio y por formación profesional a la gran ciudad. De hecho, Lafon también estudia en la Sorbona, es profesora de lenguas clásicas principalmente. Y comienza su producción literaria, como les digo, a inicios del siglo XXI. Recién se le empezó a traducir en los últimos 10 años, porque, bueno, como suele pasar, gana en el año 2020 el premio el Renaudot, con una novela muy linda que se llama Historia del Hijo, que se consigue también traducida al castellano, y allí comienza, bueno, a difundirse la obra de Lafon, que, como les digo, se da más o menos en estas primeras décadas del siglo XXI. Esta novela en particular, Nuestras vidas, es una novela del año 2017, y, bueno, tiene un poco esa idea, ¿no? Del contraste entre la vida parisina, la vida urbana de la gran ciudad, de la gran urbe que es París, aunque también, insisto, en los márgenes no turísticos, no esa París de postal turística, ¿no? Sino la París, bueno, de los suburbios, ¿no? Donde transcurre gran parte de esta novela. De hecho, la narradora, Jeanne, proviene, ¿no? Justamente de ese ámbito provinciano y se ha trasladado también a París. Bueno, la novela se abre con un epígrafe que a mí me parece muy importante destacar, que es un epígrafe del pintor francés, no tengo el apellido acá claro, Truffemus, creo que así se pronuncia, que hace referencia a la corporalidad. Y es muy importante, me parece, porque uno de los pares semánticos nucleares de la historia amorosa en Occidente ha sido el par cuerpo-alma, cuerpo-espíritu, digamos, el binarismo, ¿no? La oposición entre cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, la idea de que el cuerpo es algo exterior y el alma o el espíritu es algo interior, ¿sí? Y de hecho, bueno, pensemos, ¿no? La idea de pensar el amor como una pasión interior, ¿sí? O de que lo que nos atraiga de las personas sea su interior. Y en realidad el interior es una metáfora, ¿sí? Hemos perdido de vista, ¿no? Que la idea de interioridad es absolutamente metafórica, digamos. Al interior de nuestro cuerpo hay más cuerpo, ¿sí? Independientemente de la fe que tengamos, ¿no? Religiosa, de que podamos creer en la existencia de un alma, de un espíritu, ¿sí? Digamos, lo que hay adentro de nosotros es más cuerpo, ¿sí? Entonces, un poco esta idea, también por supuesto antirromántica o no romántica, de que ante todo lo que vivenciamos, lo vivenciamos como cuerpo. Por eso la constante referencia a los cuerpos en la novela de Lafon. Esa descripción detallada, ese modo tan particular, ¿no? De mirar los cuerpos que tiene también la narradora. Sobre todo los cuerpos
femeninos, ¿no? Entonces, tenemos esta figura de la narradora, esta mujer jubilada de 60 años, también una mujer solitaria, que tiene el hábito de ir a un supermercado y que también en esa rutina, ¿no?, de las compras en el supermercado siempre va a la misma caja registradora, donde la atiende la misma empleada del supermercado, una empleada que por sus rasgos o su fisonomía parece ser una inmigrante de algún país europeo del este, tal vez una polaca o una checa, dice en algún momento de la novela, y que también suele encontrarse, también en esa rutina, con un hombre de aproximadamente 40 años, que también tiene el hábito de ir ese mismo día, creo que es el día viernes, a hacer la compra en el supermercado, y suele comprar exactamente lo mismo, y también suele ir a que lo atienda la misma cajera del súper. Entonces, a partir de esta escena, que es con la que se abre, ¿no?, la novela, la narradora comienza a imaginar, por supuesto, una historia de amor, pero en ese marco de esta urbana de la que hablaba Mabel con respecto a la novela de Modiano. Un episodio también fortuito, ¿no? La caída del billetero, de la cajera, que da un poco el contenido y la identificación de ella y el conocimiento de ese nombre, Gordana, un nombre exótico, permite empezar a hacer esa construcción ficcional, ¿no? Y por supuesto, la ficcionalización de la posible historia amorosa con el pasado, el presente y también el futuro de la relación entre Gordana y Horacio Fortunato, que así lo denomina al personaje masculino, dispara, por supuesto, la propia historia de amor. No habíamos hablado cómo, por supuesto, en nuestra cultura la historia de amor, la historia sentimental, es consumida muchas veces, ya sea para, bueno, proyectar qué tipo de historia nos gustaría vivir, qué tipo de amor podríamos experimentar. Es algo que está muy puesto en nuestra cultura, ¿no? El amor es algo que hay que experimentar, ¿sí? El amor es algo que hay que vivenciar, lo sabemos desde niños incluso, ¿sí? Y a partir de allí, por supuesto, aparece la ficción, ¿no? Modelando nuestra propia ficción amorosa. Y a la vez también, por supuesto, el consumo de estas historias de amor tiene que ver, bueno, con un poco la comparación, ¿no? Bueno, ¿qué tienen en común mi historia de amor o mis historias de amor con las que se cuentan en películas, en canciones, en libros, en novelas, en historias, ¿sí? Es decir, hay como una especie como de doble movimiento, ¿no? Es decir, la relación de la historia de amor con lo que ya hemos experimentado, con lo que ya hemos vivido, y la relación de la historia de amor con lo que quisiéramos experimentar, con lo que todavía no hemos vivido. Entonces, fíjense cómo ese lugar que ocupa, ¿no?, la historia de amor, vuelvo a insistir, que en nuestra cultura circula a través de canciones, a través de programas de televisión, series, películas, relatos de todo tipo, testimonios. Hay como una omnipresencia, ¿no?, en nuestra cultura de ese tipo de historias. En algún momento tienen mayor o menor difusión, mayor o menor validación, ¿sí? De hecho, estamos en un periodo donde se ha puesto en tela de juicio, ¿no es cierto?, sobre todo la historia de amor con ideas románticas, pero quizás también eso ha hecho que vuelva a estar presente, ¿no? Y este taller de alguna forma es un síntoma, ¿sí?, de esa cuestión, ¿no? Vuelve a estar presente la historia de amor en la literatura, ¿no? Cada tanto retrocede o baja un par de espeldaños, ¿no?, en la escala de valoración de la academia incluso, ¿sí?, o del público, pero cada tanto vuelve a resurgir, ¿no? Básicamente porque, como dice el título de la novela de Lafon, está en nuestras vidas, ¿sí? En nuestras vidas, en el mundo en el que vivimos, transcurren en relación a esas historias de amor, vuelvo a insistir, ya sea en relación a nuestras expectativas, sueños, deseos, lo que quisiéramos vivir en adelante o haber vivido
quizás también a veces por cuestiones de edad ya vamos perdiendo la esperanza de vivirlo, ¿sí? O también podríamos pensar, por supuesto, insisto, en relación a lo ya vivido, en relación a lo que me ha pasado a mí en mis historias de amor. Por eso también la historia de Jan se va ramificando a lo largo de la novela, porque por supuesto también la coloca en relación a otras historias de amor que también forman parte de nuestra vida, la historia de amor próxima a, no sé, a nuestras amistades, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Entonces también es como esa omnipresencia de lo amoroso, de lo sentimental en la vida de los otros que nos rodean. Bien, entonces también es muy interesante, ¿no? Esa forma narrativa que tiene la novela en la que se va manifestando esa presencia, ¿no? De lo amoroso, lo sentimental en la vida de la propia narradora, por supuesto, en la vida del recuerdo de la figura de sus padres, en la historia de la narradora, bueno, con estas dos parejas, con Lionel al comienzo y luego con Karim, la historia de esta vecina anciana, ¿no? Que fallece también hacia el final de la novela, y la historia de la amiga de Jan, que termina asesinando al marido, ¿sí? Entonces ahí vemos, ¿no? Una multiplicidad, una variedad de cómo la historia de amor adquiere diversas formas a lo largo de la novela. Lo interesante es que esta mujer jubilada y sola en esa soledad urbana de la que hablaba Mabel, empieza a pensar o a revisar todas esas historias a partir de la ficción, a partir de imaginarse la historia de amor entre Gordana y Horacio Fortunato. Es decir, insisto, la ficción amorosa como el gran disparador de nuestra evaluación de la vida amorosa, la nuestra o la de quienes nos rodean. Y me parece que, por supuesto, también, lo último que yo quisiera destacar de esta novela, es cómo esa historia de amor se escribe en el cuerpo. Es el cuerpo el que da cuenta de lo vivido, ¿sí? O incluso hasta de lo por vivir, ¿sí? Las formas del cuerpo, el modo en que nos vestimos, el modo en que presentamos nuestro cuerpo, el modo en que nos presentamos como cuerpo. Estoy pensando en distintas expresiones que va desarrollando la novela de Lafont en su transcurso, va dando cuenta de la presencia o de las formas que ha asumido lo amoroso, lo sentimental en nuestras vidas, ¿sí? Vuelvo a insistir en oposición a esta idea, ¿no? Romántica de lo interior, de la interioridad. No. Acá las marcas están en los cuerpos, ¿sí? En los cuerpos que, por supuesto, somos nosotros, somos un cuerpo, de eso no hay duda, ¿no? Pensemos, hemos hablado en otro momento de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, ¿no? Bueno, digamos, la base de esa idea o de ese pensamiento filosófico era, bueno, precisamente, de lo que no tenemos duda es que somos un cuerpo. Podemos pensar, creer, discutir, ver si hay o no un alma, un espíritu, algo trascendente, algo inmaterial, algo ideal, etc. ¿Sí? Pero de lo que no podemos dudar de ninguna forma es que nuestra experiencia vital es la de un cuerpo. ¿Sí? No sé, Foucault también decía, por ejemplo, ¿no? En definitiva, todo se trata del cuerpo. Y acá creo que Lafont recupera esa idea también a partir del epígrafe, ¿no? de este pintor francés del siglo XX, que, insisto, ¿no? Nos remite esta idea, al interior somos también un cuerpo, ¿sí? Y lo amoroso o lo sentimental, por lo menos en la mirada de Jan, se manifiesta en los cuerpos. Por eso Jan es una destacada fisonomista, ¿no? Y constante, nos va a dar detalles de cada cuerpo. No hay forma de que no se imaginen los cuerpos de los personajes de la novela. Por supuesto, de quien no sabemos
de quien desconocemos su cuerpo, es Deschamps. ¿Sí? El gran cuerpo ausente, el cuerpo que solamente es una voz, es Jan. ¿Sí? Eso es muy interesante también como efecto de la novela, ¿no? La detallada observación de los cuerpos ante la mirada de Jan y, por supuesto, la borradura de ese cuerpo. O por lo menos, si no borradura, por lo menos la reducción de ese cuerpo a esa voz y a esos ojos que ven. Hay una observación, y por eso hablaba de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty tiene una frase muy, muy interesante respecto de la mirada y de la observación, porque pensemos que la idea de objetividad, desde el plano científico, incluso desde el arte en el siglo XIX, con el realismo, planteó la idea de distancia, ¿no? O sea, lo que veo está lejos de mí, y por lo tanto puedo estar afuera de lo que veo y ser objetivo, ¿no? Pero bueno, para Merleau-Ponty, la mirada también era tacto. O sea, tocamos con los ojos, ¿sí? Y por supuesto, para Merleau-Ponty no hay objetividad posible, ¿sí? Porque el sujeto siempre está en contacto con el objeto, incluso cuando lo está mirando, ¿sí? Esta idea del carácter táctil de la mirada me parece que es también fundamental en esta novela, en la novela de Lafon. ¿Sí? Es una novela que toca, los contornos de los cuerpos. ¿Sí? Que es una mirada, perdón, una novela donde la mirada toca los contornos de los cuerpos. Por supuesto, vuelvo a insistir, a la manera quizás de la idea de la cámara cinematográfica, justamente el cuerpo que mira, ¿sí? No se mira a sí mismo. ¿Mm? Entonces, bueno, un poco también aparece ese juego como para tenerlo en cuenta. No nos queda mucho tiempo, pero siempre la idea es abrir el panorama, después lo vamos a seguir en el encuentro que viene, así también van avanzando con la lectura de la novela y comenzando con la novela de Beigbeder, El amor dura 3 años, que ya desde el título, ¿sí? Tiene tela para cortar, me imagino, ¿no? Es una novela muy divertida, bueno, es el típico cinismo que caracteriza la obra de Beigbeder. Ya lo conocen muchos acá en nuestros talleres. ¿Alguien quisiera comentar algo del primer acercamiento a la novela? A ver, Mabel, ¿sí? Bueno, o sea, algunas así aspectos que yo he consignado, tal vez que después habría que ampliar, darlos con más citas, aclaración con los ejemplos del texto, pero por ejemplo, lo que me pareció, como para destacar, es la descripción que hace del proceso del enamoramiento de ella, o sea, la narradora con Karim y de los otros amores y los otros personajes. O sea, hay un detalle de cómo se da ese proceso de enamoramiento. Después, el destacar mucho las rutinas de los personajes, o sea, las costumbres. Es como, son personajes, además, gente común que hace tales actividades, tales rutinas, que siempre hace esto, el otro. Bueno. Después he visto cambios de punto de vista. Si bien el cambio de la perspectiva está desde la narradora de Jean, también hay momentos, por ejemplo, cuando la abuela narra sus amores, o sea, su vida, su historia, ve ahí hay un cambio de punto de vista de la narración. Y luego me encantó el trabajo que hace con los sinónimos, o sea, con el lenguaje, o sea, sinónimos, derivados, enumeraciones, series de adjetivos, o sea, la riqueza para ir haciendo las descripciones o ir relatando todas estas historias de amor y los cuerpos y las descripciones que va haciendo. Y otro aspecto que había visto es que está contando la historia
de ella, y dentro de esa historia se desprenden las historias de los otros personajes. Pero nosotros como lector, me dio esa sensación, tenemos conciencia de que lo que es estas historias de amor que está contando de la cajera, de Fortunato, son inventadas por ella, son cosas que se le ocurren, imaginadas. En cambio que su historia es real, o sea que tenemos como una historia verdadera, digamos, y las otras ficcionalizadas, esas ficciones, dentro de este marco de la historia de su amor. Bueno, eso es más o menos lo que había yo marcado así de entrada. Creo que nada más. Muchas gracias, Mabel. Bueno, vemos esta cuestión de lo cotidiano, ¿no? De personajes comunes y corrientes, de la vida cotidiana, rutinaria en la gran ciudad. Un poco también hay un antirromanticismo, o digamos, una discusión, ¿no? Con pensar lo sentimental o lo amoroso solamente desde lo romántico en este tipo de cuestiones. Ya vamos a entrar en más detalle este tema de los cambios de voces y perspectivas que son muy interesantes también en la novela. Y también el tema de la adjetivación y el modo de descripción, que creo yo que también es bastante destacado, ¿no? Marta, veo tu mano levantada. Abrí el micrófono. Sí, ya lo tengo abierto, sí. A ver, voy a empezar con una valoración muy subjetiva. Es una novela que me encantó, ¿no? No solamente con relación al contenido, sino particularmente con relación a las formas. En un taller anterior, Ariel, vos habías subrayado la importancia de atender a las formas. Mabel ya lo ha planteado, también lo acabas de decir vos. A ver, la presencia de distintas voces narrativas, pero no con la evidencia, no de manera tan palpable como aparece en Felices los Felices, sino que acá hay un trabajo sobre la escritura y sobre los recursos propios de la narrativa, donde se explora no solamente el nivel léxico, sino también otros recursos como el estilo indirecto libre, el estilo directo, los cambios de puntos de vista, que ya lo han señalado recién. Cuando yo concluí el uso de los tiempos verbales, ¿no? Realmente hay una maestría en cuanto a esa habilidad para situarlo al lector a partir de los tiempos verbales. Por otro, también subrayo el desdoblamiento del narrador, ¿sí? Un narrador que en algunos momentos se refiere a sí mismo, pero que en otros momentos también desde el yo se refiere a la historia y a otros personajes. Cuando yo concluí la lectura de la novela, tuve la imagen de que es la narración también de la escritura, del proceso de escritura de una novela. Por eso sentí que es una novela muy completa. Y con respecto a la dimensión táctil de la mirada que vos mencionaste, Ariel, yo creo que acá sería tan oportuno recordar los ensayos de Raúl Dorra, la mirada
creo que hay un escrito que uno de sus ensayos se llama La retórica como arte de la mirada. Pienso que tenemos una gran deuda con Raúl Dorra, porque si hay alguien que ha pensado y ha profundizado la relación del cuerpo con la escritura y con el mundo, es precisamente Raúl Dorra. La casa y el caracol, estoy recordando en este momento los títulos. Yo he leído varios de sus ensayos y precisamente la apertura que hay en sus propuestas son sumamente significativas. No sé si lo he terminado de entender a Raúl, pero disfruto tanto de su escritura y de sus propuestas que para mí es un placer inacabado leerlo, retomarlo y volver sobre él. Raúl, Susana nos ha dado recién el nombre de uno de sus libros, La voz y la mirada. En esta novela también aparece el tema de la voz, ¿no? Cómo la voz es el soporte, si se quiere, de algunos rasgos de carácter, de personalidad. En un momento dado habla de una voz que chirría, o sea, hay esa asociación, o sea, el cuerpo no solamente como una presencia para la mirada y para lo táctil, sino también el cuerpo como portador de sensaciones y de sonidos a través de la voz. Yo creo que voy a profundizar esta semana la lectura. Yo creo que todos los sentidos humanos están condensados en esta novela. De una manera muy sutil, creo que es una novela que tiene una enorme delicadeza y bueno, se entrecruzan la historia de la narradora, la historia de amor de la narradora, con las otras historias de amor que ella imagina, salvo la de Isabel, que bueno, es una amiga y por supuesto vivencia la tragedia que vive Isabel precisamente a través de ese vínculo que la une, el vínculo de la amistad, ¿no? Así que, bueno, es lo que yo pude más o menos sintetizar. Gracias. Gracias a vos, Marta. Julieta, ¿tenés la mano levantada? A ver. Sí, sí, lo mío es muy cortito. A mí me llamó la atención de la novela, a mí me pareció, o yo sentí, como que a mí me faltaban como signos de puntuación en la lectura. Entonces yo sentía que eso a mí me reflejaba como la avidez, que era tal la avidez de la escritora por contarnos todo lo que ella imaginaba, que yo me la imaginaba como hablándonos a borbotones, ¿no? Esta falta de puntuación a mí, o sea, yo lo sentí así, como que faltaba la puntuación, pero era porque ella, en la avidez de contarnos todo lo que ella veía, y todas las historias que se entrelazaban y cómo ella las imaginaba y las veía. Y por otro lado, nada que ver, pero que esta selección que haces vos, Ariel, que pasamos de lo oscuro de Patrick Modiano a la luminosidad de esta novela, de nuestras vidas, la simpleza,
y que nos permite, a mí, por ejemplo, hasta me hizo como sentirme muy identificada con la autora, porque cuántas veces uno, no sé, en la sala de espera del médico a veces, empieza a mirar a los otros que están esperando y uno se empieza a imaginar las vidas, o por qué está ahí, o empieza a relacionar los personajes, y cuál será el lazo. Entonces me sentí como también muy identificada en esto de armar historias a partir de los personajes que uno se encuentra cotidiano. Nada más, pero me gustó mucho también. Muchas gracias, Julieta. Bueno, lo que voy a decir es, por supuesto, muy debatible, pero creo que lo que dice Julieta tiene mucho que ver con una forma de imaginación muy femenina. Porque justamente, y no es una cuestión biológica, sino cultural, tienen tan encarnado las mujeres esta cuestión de la historia de amor, que lo que andan, como hace Jan, es imaginándose historias de amor. O sea, que la primera historia que se les viene a la cabeza muchas veces, como hace Jan, es un vínculo amoroso. Acá hay algo, acá pasa algo. No sé, a mí me ha pasado muchas veces escuchar amigas, compañeras, familia, mujeres que tiene esa ficción amorosa muy incorporada en la vida, ¿no? Es decir, en la vida cotidiana. Están viendo historias de amor donde quizás no las hay, ¿sí? Porque no hay ningún signo, ¿no? de que haya una historia entre Gordana y Horacio Fortunato. Pero incluso hay como un regodeo. También me encanta que cómo Jan se pierde en su imaginación y la disfruta, imaginándose el pasado de ambas, otros amores previos a... Es decir, son personas de 40 años, evidentemente no llegan a una historia de amor sin una historia previa, ¿sí? Y también, por lo general, si uno llega a una nueva historia de amor a esa edad, porque las historias anteriores han terminado de alguna manera, entonces se lo imagina viudo a Horacio Fortunato, se le imagina a ella abandonada, o sea, con un hijo, madre soltera. Es muy interesante también ese juego de la imaginación amorosa o femenina, ¿sí? Respecto de lo que señala Julieta, ¿no? Y bueno, también esta idea quizás, ¿por qué no? Hasta tener una identificación en ese sentido, ¿no? Es más, es como que voy a decir algo también terrible para que me critiquen incluso. Hay como una oscilación en la imaginación femenina que va de lo sentimental a lo truculento. O sea, como que o se les ocurren historias amorosas o se les ocurren historias terribles, ¿sí? De un grado de dramatismo supremo, ¿no? Lo hemos trabajado, ¿se acuerdan? En el gótico femenino. O sea, hay que imaginarse esas cosas, ¿no? Y bueno, no sé, Stephen King decía que nada le gana, digamos, en truculencia o en oscuridad a la imaginación femenina. Si hay alguien que se puede imaginar cosas terribles, son las mujeres, ¿sí? Como también puede imaginarse esas historias de amor. Obviamente, insisto, son generalizaciones muy debatibles, pero creo yo que la novela esta en particular juega con esa idea, ¿sí? De esa imaginación de Jan, ¿sí? Además está jubilada, tiene tiempo, no tiene apuro en el súper, o sea, puede estar tranquilamente es más, fíjense que ella quiere que la atiende Gordana, no importa si las otras colas están vacías, ella quiere ir a la cola de siempre y quiere imaginarse mientras hace la fila, ¿sí? La historia de Gordana con Horacio Fortunato. Silvia, para ir cerrando, levantaste la mano, abrí el micrófono. A ver, está Abrí el silenciado. micrófono. No, seguís en silencio. Ahí, Ahora sí, ahora. bueno, buenos días, y ya va a terminar. Simplemente aportar y decir que más allá del olvido me encantó, pude avanzar con las lecturas, no había leído nada sobre el autor antes, así que bueno, con todo los aportes que hicieron las chicas del taller, ahora mucho mejor, o sea, voy a tratar de leer algo más sobre él. Me hizo recordar si bien no soy de esa época, pero me trajo, por ejemplo, recuerdos, tanto esa lectura como la de Nuestras Vidas, relacionando la cuestión de la soledad con temas de pastoral de aquellas épocas, del grupo pastoral. Mi Soledad Sola tiene una canción que
más o menos, así como decía recién una compañera, uno se siente identificada. Me pasó eso. Y con respecto a nuestras vidas, hay una parte donde ella habla de las mujeres, donde lo imagina al protagonista varón con una vida anterior y relaciones. Ella habla de las mujeres y dice, ni comprendió esa necesidad que tienen las mujeres, a menudo, no todas, de poner palabras sobre los momentos, sobre las cosas y sobre las personas. O sea, esta cuestión nuestra de siempre expresar, ¿no? De utilizar la palabra. Me gustó también, o sea, están muy lindas las lecturas, como la de Dos Hermanas también, que me sorprendió, como para hacer un cierre, digamos, mis lecturas, y bueno, a seguir avanzando. Esa parte la señalé porque la forma, y en otros pasajes también, ¿no? Cómo va describiendo a uno y al otro. Eso nada más, profe. Muchas gracias, Silvia. Bueno, vamos dándole un cierre al encuentro de hoy por el horario. Como siempre, agradecerles la participación y bueno, sabemos en el próximo encuentro, el próximo sábado, vamos a continuar trabajando con esta novela de Lafon, los que ya han terminado, a avanzar con la novela de Becbeder, con El amor dura 3 años, y bueno, también un poco como ya han visto, vamos como buscando ciertos contrastes entre las historias que se van contando para ir ampliando, ¿no?, nuestra concepción de lo amoroso y sobre todo nuestra concepción del modo en que la novela contemporánea, francesa en este caso, se ha acercado a la temática sentimental de un modo a veces con ciertos sesgos románticos, otras veces muy en la vereda de enfrente, ¿no?, de ideas difundidas o más o menos anquilosadas incluso a partir de la difusión del romanticismo. Bueno, nos estamos viendo el próximo sábado, que anden muy bien, un gusto como siempre. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias a todas. Buen fin de semana. Un placer. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós. Ay, no sé cuándo puedo salir.